luego de esta oración, vamos a ir a leer el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 1. Yo lo tengo aquí y tengo también el machetito. Un poquito largo es, pero vale la pena leerlo porque es una historia muy linda. Vamos a arrancar con el versículo 1. Dice: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, hay una aclaración en el versículo 2, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ahí comienza el relato. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven aquí. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Hasta aquí la lectura, hasta el versículo 31. Es hermoso, es un relato muy lindo. Jesucristo que decide salir de Judea para ir para ir a Galilea, ¿sí? Sale de Judea para ir a Galilea, y en aquel entonces los judíos con los samaritanos estaban peleados, o sea, no se trataban, no tenían comunión entre ellos, estaban peleados pero de verdad, o sea, como que tenían una guerra. Esa guerra se remonta muchos años atrás, por algo así que entre los judíos atrapados en un pueblo de Siria empiezan a tener relaciones entre sí, y empezó como a deformarse la raza judía y se forma esta nación de Samaria, de la cual el Señor Jesucristo como judío debería haberla rodeado para no pasar por Samaria. Sin embargo, Jesucristo aquí en el versículo 4 de este mismo capítulo dice: es necesario pasar por Samaria, a pesar de que no debería haber pasado por allí. La pregunta que yo me hago aquí en este momento es que Jesucristo decidió pasar por Samaria
porque así como Jesucristo pasó por aquel lugar, es necesario que Jesucristo pase por nuestra vida. A veces nosotros tomamos la reacción de Jesucristo en nuestra vida como un castigo. Pero en verdad el Señor Jesucristo tiene deseos de pasar por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestros proyectos, por nuestros problemas. Porque Él quiere quedarse sentado allí y tener una conversación con cada uno de nosotros. Jesucristo le hubiese sido mucho más fácil hacer lo que hacían todos sus congéneres de su pueblo y evitar la ciudad, alargar el camino e irse por otro lado hasta la ciudad donde él tenía que ir. Pero sin embargo él decidió pasar por Samaria. Llegó, se instaló junto al pozo de Jacob, un pozo que también estaba perforado desde hacía muchísimo tiempo, y una mujer se acercó a él, una mujer samaritana, y él inmediatamente entabló la conversación, que es una conversación maravillosa, porque así se puede ver el principio de la evangelización que hizo Jesucristo, de poder desentrañar el corazón de esa mujer para que le dijera toda la verdad, que él ya la sabía, pero que era necesario que la confesáramos. Algo así como que decimos al Señor nosotros, tenemos muchos problemas, pero ¿qué le voy a orar al Señor si no me las contesta nunca a las oraciones? Sin embargo, estaba aquí Jesucristo sentado, esperando seguramente que viniera esta mujer. En aquel entonces estaba prohibido que un hombre hablara con una mujer, si no estaba presente allí el marido de la mujer, un hermano o el padre. Inclusive hasta el día de hoy en aquella zona, la mujer tiene que salir con un tutor a caminar por la calle. Esas que salen con el burka, con todos esos vestidos que no se le ve, tienen que salir con un tutor. Hoy creo que en las noticias estamos viendo como en Afganistán aquellos talibanes están empezando a recortar las libertades de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, desde aquel entonces viene todo este asunto. Pero bueno, no vamos a hablar de esa política, pero sí de que Jesucristo abrió su corazón a una mujer y le permitió a esa mujer que también abriera su corazón. Y la primera palabra que le dijo fue, dame de beber. Seguramente tenía sed, porque Jesucristo estaba encarnado en el cuerpo de un hombre, pero tenía la característica y la actividad divina de aquel que fue el creador del universo junto con Dios, cuando empezamos a leer el Génesis en aquellos capítulos. Y dice que la mujer samaritana se sorprendió porque seguramente le habrá visto el aspecto a Jesús, con las túnicas que llevaba, los turbantes. Esto es lindo porque yo recién pude comprender, porque algunos en aquella zona, cuando visitamos nosotros hace unos años atrás, tenían turbantes de colores a cuadros, otros de colores oscuros, otros de colores grises, y era porque cada región que tiene que ver con la religión del Islam tienen diferentes colores, cada pueblo tiene un diferente color en su turbante. Bueno, y seguramente los judíos deberían de haber tenido un color característico o no usar turbantes. Entonces la mujer samaritana lo identificó, tal vez también por el habla, la forma en que hablaba Jesucristo, que era judío y que no era samaritano. Entonces inmediatamente le dijo, ¿cómo vos que sos judío me pedís a mí, una samaritana, que te dé de beber? Haciendo alusión a la pelea que había entre judíos y samaritanos. Pero sin embargo Jesucristo no hizo ninguna excepción. Jesucristo no se puso a discriminarla, a decirle, sí, tenés razón, cierto que nosotros estamos peleados con ustedes, no los vamos a hablar. A veces me recuerda esto cuando vamos caminando por la calle y vemos un trapito, ¿no es cierto? Y decimos, que me viene a pedir de nuevo, y le ponemos una carátula, ¿no? Este muchacho de color, ¿no?, que nos molesta acá en este momento. O cuando vamos por aquel, pero mirá aquel, qué mal que maneja, ¿no? Y nos enojamos con esa gente. Sin embargo, Jesucristo no le dijo nada, sino que le dijo, si me conocieras y el don que hay en mí, o sea, el don divino que había en él, tú me dirías a mí, dame de beber un agua que yo te puedo dar, de la cual nunca más vas a tener sed. Es cierto que nosotros tenemos sed corporal, ¿no? Y más que ahora cuando viene el calor, siempre vamos a tener sed, ¿no? Y es necesario tener un vasito de agua fresca o un tarrito de agua fresca. Pero hay una sed de la cual tenemos nosotros necesidad continuamente, aunque no haga calor. Y es la sed del agua espiritual, de ese agua que el Señor Jesucristo nos puede dar y que le estaba explicando aquí a la mujer de Samaria. La mujer de Samaria lo empezó a observar a Jesucristo y le dijo que ¿de dónde vas a sacar agua? El pozo es muy profundo,
no veo ningún cántaro, no veo ninguna soga para poder echarla en el pozo y poder sacar el agua. ¿De qué se trata esa agua que me vas a dar? La visión de la mujer era muy limitada. Veía allí nomás, veía solamente lo que sus ojos le permitían ver, pero sin embargo, Jesucristo estaba mirando y obligándola a mirar mucho más allá. Por eso Jesucristo hoy nos está invitando a todos nosotros a que nosotros miremos un poquitito más allá de lo que realmente se puede ver. Es verdad. Sí, espérate que estoy ahí. No, me parece que no lo puedo apagar. Acá está. Sí. Ahí está. Bien. Sí, pues yo también estaba un poquitito con la cosa. Bueno, la mujer veía con una visión limitada. Nosotros muchas veces vemos a la gente con una visión limitada. Los vemos solamente de la forma en que nosotros los queremos ver. O sea, no hacemos una evaluación más profunda. Y eso es una característica que siempre la llevamos nosotros adentro de nuestro corazón. Si no es por la ropa que visten, si no por la cantidad de dinero que hay en esa inversión de ropa, si no es por el auto, si no es por el lugar donde vive, si es por la forma que habla, por la culturalización. Tenemos un montón de cosas que nosotros primero juzgamos en la persona y después recién empezamos a ver. Jesucristo iba directamente al corazón de la persona y le dijo: cualquiera que bebiere de ese agua, del agua del pozo, va a volver a tener sed. Y estaba hablando de la cuestión física, pero el que bebiere del agua que yo le dé no va a volver a tener nunca más sed, y va a ser un agua que lo va a hacer saltar para vida eterna. Me imagino la confusión de esta señora, ¿no? Porque inmediatamente como que quería salir de ese embrollo que se estaba metiendo, ¿no? De juego de palabras que no entendía, pero que al final y al cabo le estaban calando profundo en el corazón. Y en una de las necesidades la mujer le dijo, yo me imagino, ¿no? Le dijo: si yo bebo de esa agua, o el Señor me da, o sea, este Señor me da de esta agua, yo ya no voy a tener que venir más a buscarla del pozo. Porque si habló de vida eterna, quiere decir que esa agua la voy a tener para siempre. Entonces le dijo apresuradamente: dame de beber ese agua. Y en realidad le estaba abriendo su corazón al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús le dijo, para probar un poquitito más su corazón, y es la verdad que tiene el Señor para sacarnos a nosotros. Le dice: llama a tu marido y ven. Y le dice la mujer: yo no tengo marido. Tal vez pensando en que esto se está complicando un poquitito, ¿no? Y las cosas no están saliendo bien, como no es una conversación normal, ¿no? Siempre que nos encontramos a alguien, siempre preguntamos cosas que son lógicas, el nombre, a qué te dedicas, en fin, todas esas cosas. Y esto estaba un poquitito medio embrollado. Y la mujer, para no meterse en ese otro camino que estaba medio complicado para ella, se le iba a complicar aún más, el Señor lo sabía, se lo iba a revelar, le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: dijiste bien, no tenés marido. Porque tuviste 5 maridos y este que tenés ahora, o sea, el 6º, no es tu marido, le dijo. Así que la mujer, sorprendida, dijo: bueno, este sabe un montón, ¿no? Como el Señor empieza a pinchar en el corazón de las personas y empieza a sacar todas esas cosas que por ahí nosotros las tratamos de esconder y que no se vean, que no la veamos, que no sepan que yo hice esto, que no sepan que hice lo otro, que no sepan que yo soy así, y empezamos a ponernos carátulas y a ponernos máscaras y corazas para que no penetren y nos puedan lastimar. Bueno, el Señor no la estaba lastimando, sino que le estaba dando un ejemplo de verdad y un ejemplo de vida eterna. Y la mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Y ya empezaba a entender con quién estaba hablando. Y él empezó a hablar acerca de que mis padres adoraron en un lado, aquellos ustedes que son judíos adoran en otro lado. Pero el Señor le dijo: no es necesario adorar en cualquier lugar. Hay que adorar al Señor de corazón. O sea, solamente aquellos adoradores de espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores que van a llegar al Padre. Por eso muchas veces a nosotros se nos invita a estudiar a Dios, a hacer estudios profundos acerca de la palabra de Escritura. Pero en realidad a Dios no se lo estudia, a Dios se lo adora. Y esa es la verdadera adoración que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y le seguía enseñando el Señor a esta mujer, porque decía:
que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice. La mujer le dijo, me estoy acordando de algo que leí alguna vez o que estuvieron hablando aquí mi gente, ¿no? Allí en Samaria, y dice, ha de venir un Mesías, le dice, porque dijo que Él es el Cristo y el que nos va a declarar todas estas cosas. O sea, lo mismo que le estaba diciendo Jesús, la mujer ya lo estaba sabiendo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vinieron los discípulos, por supuesto, trajeron, supongo yo que habrán ido a algún McDonald's, algo, no había McDonald's en aquel entonces, ¿no? Pero habrán venido con la viandita, con la comida, y lo vieron a Jesucristo hablando con la mujer. No se atrevieron a preguntarle qué hablaba ni qué le decía, nada, porque obviamente tenían muchísimo respeto, porque si él había decidido hablar con la mujer, era por algo, ¿no? Entonces dice que la mujer dejó su cántaro. Los cántaros era un palo atravesado así en el cuello con 2 vasijas de barro cocido en donde depositaban el agua y la llevaban hasta el lugar. Bueno, la mujer dejó el cántaro y se fue corriendo a ver a la gente en la ciudad y le dijo a los hombres, vengan, dice, hay un hombre que me dijo todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Dice, y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto es maravilloso. La mujer esta vino a buscar agua y tenía que llevar agua. Pero sin embargo hizo lo siguiente. Se sacó el cántaro, lo dejó a un costado del pozo y salió corriendo a avisarle a los hombres de que había una persona que a ella le parecía que era el Cristo. Que su corazón estaba latiendo de una manera diferente en ese momento. Porque le había dicho muchas cosas que eran verdad. Que ella no se sintió en la necesidad de mentirle de ningún momento. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera actividad que tiene Jesucristo en nuestro corazón. Cuando Jesucristo se acerca a nuestra vida, hace que nosotros dejemos aquellas cosas las cuales empezamos a hacer o vamos a hacer, sean cualquiera de las cosas que sean, para poder salir corriendo al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes operó una conversación en profundidad con el Señor, que hace que nuestro corazón únicamente pueda descifrar y decir verdades al Señor Jesús. Y es allí en donde el Señor Jesús trabaja para salvación y vida eterna. Mientras estamos cargados, como esta mujer samaritana, con los cántaros en el cuello, con una visión limitada, que solamente vemos lo que está así a la vista, a simple vista, delante de nosotros, nunca vamos a poder ver más allá de lo que es la bendición de Dios en nuestras vidas. Despojarse de las pesadas cargas, abrir nuestro corazón para que el Señor lo mire adentro y saque todo lo que está de más, para que Él vuelque todo lo que es necesario. Y lo que es necesario es la adoración. Es la adoración en espíritu y en verdad. A Dios se lo busca para adorarlo. Se lo busca para conocerlo en el corazón y para adorarlo. Y a Jesucristo para vida eterna. Rendirnos a los pies de Jesucristo significa rendir nuestra vida para vida eterna. Pero hay que abrir el corazón. Hay que buscarlo con un corazón abierto, con un corazón sincero. Porque nosotros, con ese amor que Jesucristo nos ve, que yo no sé qué clase de ojos habrá tenido Jesucristo, pero a la persona que miraba Jesucristo le abría el corazón de par en par y le sacaba todas aquellas verdades, todas aquellas cosas herrumbradas, todas aquellas cosas malas, todo aquello que estaba de más en su corazón, para vaciarlo, para confesarlo y para dejar que dentro de su corazón vinieran solamente cosas buenas. Y esa mujer samaritana comprendió en ese momento. Y el otro mensaje es que Jesucristo, al pasar por Samaria, fue el principio de la predicación del Evangelio en una ciudad que se consideraba perdida, una ciudad que era pagana. Muchas veces decimos nosotros, es necesario que el Señor Jesús pase por nuestra casa. Es necesario que Jesús pase por nuestros problemas. Es necesario que el Señor Jesús pase por nuestras finanzas, por nuestros proyectos, por nuestros problemas, para que vaya desentrañando todo eso que nosotros no podemos desentrañar y para que en ese desmadejamiento que va haciendo de cada uno de nuestros problemas, el Señor vierta esa agua de vida que le prometió a esa mujer samaritana.
que después de última recién comprendió. Ojalá no sea demasiado tarde, ¿no?, y que podamos comprender de que es necesario Jesucristo en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo puede con todo, que no nos prometió una vida de abundancia, que no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió una vida de acompañamiento, una vida en la que nosotros podemos estar confiados y en paz. Hay muchas circunstancias que nos quitan los sueños, que no nos dejan vivir tranquilo. Por ahí es un pasado que ha sido tortuoso, que se ha ido complicando y que viene a nuestros días y nos molesta, nos golpea, nos pone en depresión, nos hace actuar de ciertas maneras que inclusive hasta alejamos a las personas y que no nos permite ver con claridad un futuro. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que Él no es un Jesús del pasado, es un Jesús del presente. En el pasado Jesucristo hizo cosas maravillosas para darnos ejemplo, pero hoy está presente y es un Jesús que es necesario que hoy lo tengamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si tenemos un Jesús en el presente, tenemos la promesa y una esperanza que va hacia adelante y que es la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Por eso, miremos con los ojos de Jesús. Vayamos más allá, como Jesucristo iba, mucho más allá, bien al fondo, y descubramos que nuestro corazón necesita ser sanado. Creo que tu corazón puede llegar a ser sanado o necesita hoy de algo. Tal vez haya algo en el pasado que te está molestando, dejáselo a Jesús. Tal vez haya algo que hoy fue una mala noticia, una enfermedad, una noticia acerca de algún familiar, finanzas que no cierran, trabajos que todavía no están presentes, cosas que vos ya sabés que va a ser una carga de por vida, no lo sé. Ahí está Jesús. Jesús prometió acompañarnos para darnos paz y para darnos una salida. Amén. Vamos a orar ahora entonces. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos ayude a ver con otros ojos. A ver con otros ojos todo lo que nos pasa alrededor. Porque es hermoso ver las cosas con los ojos de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Silvia que comience con una oración.